yo atesorarla en nuestro corazón. Y esa frase o palabra que Dios quiere que atesoremos en nuestro corazón, ¿sabe cuál es? Es no temas. Diga conmigo, no temas. Esa es la frase, se compone de dos palabras. Amén. Y es no temas. ¿Sí? Esa es la frase que Dios quiere que usted y yo la atesoremos y caminemos cada día de nuestra vida con ella. ¿Por qué? O dicho, mejor dicho, en otras palabras, no tengas miedo. Amén. No tengas miedo. ¿Y sabe por qué Dios quiere que atesoremos esta frase en nuestro corazón? Primero, porque está escrita en su palabra. Primero, porque es una palabra que Dios le dio a Isaías, es una palabra que Dios le dio al profeta, es una palabra que Dios le da a la iglesia. Amén. Y es no tengas miedo, primeramente por eso. Y segundo, porque cuando Dios nos habla de no tener miedo, es porque Él como Padre sabe que nosotros los seres humanos vivimos constantemente acosados por los temores. Vivimos constantemente, escúcheme bien, acosados por los temores, acosados por los miedos. El ser humano vive generalmente con miedo, con temores, por esto otro, por esto, por aquello. Pero generalmente el ser humano vive acosado por los temores. Y Dios como Padre sabe que nosotros los seres humanos vivimos constantemente acosados por los temores de enfermedad, como Él sabe eso, por los temores de fracaso, por el temor a perder nuestros hijos muchas veces. Dios como sabe que el hombre y la mujer vive constantemente acosado por el temor, a lo mejor a ser abandonado, por el temor a la infidelidad, por el temor a la muerte o el temor a ser víctima de manos criminales. Sí, por hablar de algunos temores que nos acosan, porque hay muchos temores que nos acosan. El de la esposa, el del esposo, no. Hay muchos temores que nos acosan. Sí, siempre hay muchos temores que nos acosan. Dios conoce todo eso. Y como hay, escúcheme bien, como hay gente también que vive llena de miedo, ¿no? Claro, y no solo llena de miedo o de temor, sino que también viven llenos de miedo a ser castigados por Dios, porque gente dice, si Dios me castiga, escuche bien, hay gente que vive lleno de miedos y de temor y dice, si Dios me castiga, escuche bien esto. Y usted dirá, ¿acaso Dios no castiga, pastor? Sí, un día dice que vamos a ser juzgados. Pero acá en esta tierra usted puede fallar, no adrede, pero no sé, porque nos equivocamos, cada día fallamos. Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Cierto que sí, pero muchas veces vivimos llenos de miedo y de temores porque nos equivocamos, fallamos. Dios no me va a perdonar, Dios me va a castigar, esto me va a salir mal, esto no me va a resultar. Muchas veces hay gente que vive llena de aquello. Están los temores al fracaso también como padre, al fracaso como hijos, como profesionales, o bien temores al fracaso en algún negocio, en alguna empresa que hemos emprendido. Y quizás usted y yo podríamos armar una lista muy extensa y muy larga acerca de los temores que muchas veces nos limitan y nos acosan. Pero lo cierto, mi hermano, es que todos nos enfrentamos a los miedos y a los temores. Todos nos enfrentamos a situaciones así. Esa es la verdad de las cosas. Claro, pero la pregunta ahora es, ¿cuál es la razón por la cual nos llenamos de esos miedos y de esos temores? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cuál es la razón por la cual usted se llena de esos miedos y de esos temores? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Se lo ha preguntado usted en algún momento? Porque el miedo lo sentimos, el temor lo tenemos muchas veces, lo sentimos. Pero usted se ha preguntado cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de eso? Si Dios, escúcheme bien, nos habla allí en el libro de Isaías 41 de que no tengamos miedo, no tengas temor, de que no tengamos miedo, y nos da la razón también del por qué no debemos temer. ¿Por qué nosotros nos llenamos de miedo si Él nos habla de que no podemos tener, de que no tengamos miedo y nos dice también el por qué? La pregunta es ¿por qué nos llenamos de miedo? Y esa razón que nos da el Señor, escuche bien, es clara y enfática. Porque Dios nos dice y nos garantiza que Él está con usted y conmigo. Es como Jesús cuando dice en Mateo 28:20, y yo estoy siempre con usted hasta el fin del mundo. ¿Sí? O sea, Dios nos da, es enfático en la garantía que Él nos da para que usted y yo echemos fuera el miedo. Y nos garantiza que Él está con usted y conmigo, que es Dios el que en medio de todo eso que nos acose, allí hay una promesa que nos dice que Él nos ayudará. Claro, por eso Él dijo, siempre te ayudaré. Nos dice, hey, algunas veces te voy a sacar del problema.
Sino que no, dice que siempre, Dios dijo, siempre te ayudaré. Claro, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, le dijo Isaías, de mi justicia. Vamos a Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice así Isaías 41:10 en el nombre poderoso de Jesús. Dice, lo primero que le dice Dios a Isaías, le dice, no temas. Escuche, lo primero que le dice es no temas. Entonces esta palabra, Dios anhela que usted la tenga, la atesore en su corazón. Porque no es palabra de Isaías, es palabra de Dios para nosotros. No temas porque yo estoy contigo. Mire la razón que le da. O sea, aquí hay una razón poderosa para que usted deje fuera el miedo. Hay una razón poderosa para que usted deje el temor de lado. Hay una razón poderosa para que usted pueda creer y confiar. Escuchen que Dios siempre está con usted y conmigo. Por eso Dios le dice a Isaías, no temas, le dice, porque yo estoy contigo. Después le continúa diciendo, le dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Porque yo soy el Dios, que te esfuerzo, que te doy fuerza, que te levanto, que te fortalezco. Le dice, siempre te ayudaré. ¿Cuándo nos ayudará? Siempre. Escuche bien, dice siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. Entonces aquí hay una garantía, escuche bien, del por qué usted y yo no podemos temer. Aquí hay una garantía del por qué usted y yo debemos echar fuera el miedo. Y la garantía es que Dios siempre estará con nosotros. La garantía es que usted tiene que aprender a confiar en lo que Dios le habla. En que tenemos que aprender a confiar en lo que Dios nos dice. Porque yo estoy contigo. O sea, qué mejor que Dios esté con nosotros en medio de aquello que nos amedrenta, que nos acosa cada día. Porque yo estoy contigo. No desmayes, dice, no te debilites. No pierdas la confianza, no pierdas la fortaleza. Dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te fortalezco, que te renuevo, que te doy vigor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces lo primero que Dios le dice a Isaías es, no temas. No temas porque yo estoy contigo. Lo segundo es, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Entonces usted, cuando sabe quién es su Dios, no puede desanimarse. Cuando usted sabe a quién sirve, no puede desanimarse, no puede perder la pasión. Cuando usted sabe quién es su Dios, no puede perder el amor por las cosas de Él. Y lo tercero es, yo siempre te fortaleceré. Promesa. Yo siempre te fortaleceré, siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Y es de eso de lo que le quiero hablar en este día. Claro, y también algunos de los otros días, porque hay otra palabra allí que está enganchadita esta. Y lo quiero hacer, ¿sabe para qué? Para que podamos descubrir el por qué llega el miedo o el temor a nuestras vidas si Dios nos ha hecho esta tremenda y grandísima promesa. Y la primera razón es, ¿sabe cuál es la primera razón por qué nos llega el miedo a nosotros? ¿Por qué cree usted que nos llega el miedo a nosotros? Medite. Es por tres cosas. Y la primera razón es por la falta de fe. La segunda razón es por la poca fe. Y la tercera razón es por la pérdida de la fe, por dejar de confiar en lo que Dios nos dice. Y cuando le doy la tercera razón del por qué llega el miedo a nuestra vida, si Dios nos ha dado tremenda promesa, le estoy hablando de la falta de confianza en Dios. Cuando se pierde la fe, escúcheme bien, es porque no hay confianza en Dios. Porque la fe nos lleva a confiar en Él.
Porque esa es la primera razón, escuche bien, porque esa es la primera razón. Es cuando empezamos a dudar de lo que Dios ha dicho para nosotros. O cuando empezamos a dudar de sus promesas. Hermano, es allí en donde usted y yo nos hacemos presa fácil del miedo o del temor. Esa es una razón poderosa por la cual vienen miedos a nuestra vida. Por eso Dios le dice a Isaías, no temas. No temas. ¿Por qué le dice no temas? Porque si no seremos presa fácil. Seremos presa fácil de los miedos y los temores. No temas porque yo estoy contigo. Esa es la garantía. Ese es su sustento. Esa es su fortaleza. Es ahí donde usted tiene que poner su confianza. No es en lo que enfrenta, en lo que vive, en lo que le toca pasar o puede estar pasando a esta hora o en este día. Sino que su confianza tiene que estar en que Dios está con usted. Su confianza tiene que estar en que Dios no lo deja solo. Su confianza tiene que estar que Dios está de principio y hasta el final con usted. Es ahí en donde nos hacemos presa fácil de las circunstancias que giran a nuestro alrededor. Allí es cuando los problemas que enfrentamos nos derriban. Allí es cuando los obstáculos o los desafíos que nos presenta la vida nos hacen abandonar el camino y perdemos el norte de nuestras vidas. Pastora. Es allí cuando los problemas que enfrentamos nos derriban. Es allí cuando los obstáculos o los desafíos que nos presenta la vida nos hacen abandonar el camino y empezamos a perder el norte de nuestra vida. ¿Sabe cuando empezamos a perder el norte, la dirección que usted y yo debemos seguir? Es cuando viene el miedo y entran los temores. Claro, es cuando usted deja de confiar en lo que Dios, en las promesas que Dios le ha dado. Cuando usted deja de creer en la palabra que Dios le habla. Por eso Dios es empático y le dice a Isaías, no temas. No temas, ¿sabe por qué? Porque Dios conoce que nosotros siempre estamos siendo perseguidos o acosados por el miedo. El miedo siempre está tocando nuestra puerta. El miedo siempre está tocando ahí. ¿Sabe para qué? Para que en el momento que usted le abra el miedo poder invadir su vida, invadir su casa, invadir toda área de su vida. Por eso Dios le dice a Isaías, no temas porque yo, le dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, le dice, no te desanimes, no pierdas fuerza. Y le da la razón también, le dice, porque yo soy tu Dios. Porque yo soy tu Dios, le dice, hey, que te esfuerzo, que te fortalezco. O sea, le está dando a entender que él no puede perder fuerza por las situaciones, porque su fuerza no vienen de las situaciones, vienen de parte de Dios, que es Dios el que lo ayuda, el que lo levanta y le da nueva fuerza. Siempre le dice, y ahí le vuelve a dar otra promesa, le dice, no a veces, sino que siempre, siempre te ayudaré. Escuche bien, le dice, siempre te ayudaré. Hermano, eso tiene que sacar un amén de usted. Si esa palabra es para, hey, Dios se la dio a Isaías, escúchame bien, y la palabra de Dios permanece hasta el día de hoy. Cuando Dios dice, siempre te ayudaré, es como usted... hey, tiene que estar expectante como para recibir así una bomba de energía para usted. Porque cuando Dios dice siempre te ayudaré, escúcheme bien, eso nos tiene que levantar y sacar del desánimo. Nos tiene que levantar y sacar de ese tiempo de aflicción o de cualquier situación o problema que usted y yo podamos enfrentar. Por eso Dios le dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. O sea, eso tiene que haber levantado a Isaías. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso que es allí, cuando usted y yo le damos lugar al temor o al miedo, es ahí cuando perdemos la orientación y la visión espiritual que se nos dio. Es ahí que empezamos a hacer cualquier cosa a causa del miedo, a causa del temor. Claro, cuando dejamos entrar el temor, perdemos la visión que Dios nos dio. Y cuando el temor empieza a operar y usted pierde la visión, la Biblia dice que el pueblo sin visión, sin profecía, hace lo que bien se le parece.
O sea, no tiene cómo encontrar dirección, pierde la brújula. Y al perder la brújula, la Biblia dice que el hombre hace lo que bien le parece, lo que piensa en su corazón y no lo que Dios estableció. Es allí cuando perdemos la orientación y la visión espiritual que se nos dio, y es por eso que ahora ya no se vive con valentía. ¿Sabe por qué? Porque hay miedos. Por eso que ahora una enfermedad nos gana, por eso que ahora un problema nos gana, una situación nos gana, algo nos detiene, algo nos deja en casa. ¿Por qué? Porque vivimos llenos de temores. Claro, vivimos llenos de temor, y si no trabajo hoy, como que el mundo se va a caer, como que Dios no tiene poder para poder sustentarnos, como que Dios no tiene poder para poder ayudarnos, como que Dios no nos ha enseñado de que Él siempre estará con nosotros. Claro, nos llenamos de miedo, de temores. Como que la situación, el problema, la enfermedad, hermano, es más que el Dios que usted y yo servimos. Cuando Dios dice, hey, no tengan miedo, no teman. ¿Y por qué? Y nos da la razón, porque yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Y esa debe ser razón suficiente para usted salir del temor, de los miedos que puedan estar acosando su vida. Es por eso que si se pierde la fuerza, es por eso que se pierde la fuerza y empezamos a vivir llenos de miedo. Y esto ocurre, ¿sabe por qué? Se lo dije, por la falta de fe. ¿Por qué ocurre eso? Por la falta de fe. ¿Por qué vienen los miedos? Por la falta de fe. ¿Por qué nos llenamos de temores? Por la falta de fe. Todo esto ocurre por la falta de fe, por la poca fe o por la pérdida de ella. Por la pérdida de la confianza en la palabra y en las promesas que Dios nos ha dado. Claro, Dios dijo que Él siempre estaría con nosotros, no que no pasaríamos por situaciones, sino que Dios dijo, en medio de ellas yo estaré con vosotros. En medio de ellas yo también estaré ahí. En medio de la situación yo también estaré contigo. En medio de la enfermedad yo sigo estando ahí. En medio de la situación X, yo también sigo estando ahí. Esa es la promesa, no que no estará el problema. Nosotros nos llenamos de miedo, ¿sabe por qué? Porque pensamos que Dios dijo que no tendríamos problemas. Por eso cuando oramos le decimos, Señor, ¿pero por qué a mí? Porque desconocemos lo que dice la Escritura. La Escritura dice, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Dijo, pero confiad. Confiar, dijo, confiar. Yo he vencido al mundo. O sea, eso habla de que el que está en ti no te deja solo. Claro, si Él venció, entonces tú eres un vencedor porque Él está contigo. Porque Él mora en ti, Él vive en ti. Por eso todo esto ocurre por la falta de fe, por la poca fe o por la pérdida de ella. Por la pérdida de la confianza en la palabra y en las promesas que Dios nos ha dado. Y hay una historia de la cual le he hablado en mensaje pasado, la cual quiero volver a retomar. Claro, quiero volver a retomar. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera me he inspirado en esa palabra. De alguna manera Dios ha puesto en mi corazón poder acordarme de esa palabra cuando medito en el mensaje. Una historia que habla de que ya era muy avanzada la noche, de que era una hora de las horas más oscuras de la noche y los discípulos estaban solos, dice la Biblia, en una barca, en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Y dice la Biblia que los vientos soplaban y que las olas empezaron a golpear contra ellos con mucha fuerza, con mucha furia. Y dice esta historia que en medio de esa situación, que en medio de la tormenta Jesús empezó a caminar sobre las aguas acercándose hacia donde ellos estaban. Escuche bien, vamos a Mateo 14, 22 al 27. Toquemos un poquito la historia allí, porque quiero hablarle de esta palabra. Quiero hablarle de esa palabra, no temas.
Mateo 14, 22 al 27 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, porque habían problemas, habían cosas en contra. Mas a la cuarta vigilia de la noche, cuando la noche estaba bien avanzada, cuando la noche era más oscura, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y sabe por qué Jesús vino a ellos andando sobre el mar? Lleguemos hasta ahí. Le digo por qué Jesús vino hasta ellos andando sobre el mar. ¿Sabe por qué Jesús caminó sobre las aguas hacia ellos? A ver, mediten esta palabra que le acabo de leer, se la he leído muchas veces. ¿Por qué cree que Jesús llegó caminando sobre las aguas hasta ellos? Medite. Porque Jesús, escúcheme bien, quería jactarse de que tenía poder. Porque Jesús quería decirle: mira, yo puedo caminar y tú no. Dice claramente, porque ya cuando él termina de orar a esa hora de la noche, ¿usted cree que Jesús no sabía que ellos estaban, que sus discípulos lo necesitaban? ¿Usted cree que los que estaban en la barca, los cuales Jesús envió, usted cree que Jesús los había dejado solos? ¿Usted cree que por causa de estar orando Jesús había perdido el control de lo que los discípulos estaban enfrentando en el mar? No, Jesús llega caminando a los discípulos, llega caminando a ellos porque ellos lo necesitaban, estaban en peligro, necesitaban la mano de Él, necesitaban el favor de Él. Y la promesa de Dios era que Dios siempre iba a estar con ellos. Por eso Jesús llega con esa manifestación de poder caminando sobre las aguas. Por eso cuando llega Jesús le dice: no teman, soy yo, les dice. Dice el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Y ya cuando termina de orar, cuando Jesús estaba, dice que la barca ya estaba, los vientos ya le eran contrarios. Contrario y azotadas por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, bien tarde, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice la Biblia. Y le aseguro que cuando Jesús viene a ellos andando sobre el mar, no fue porque Jesús quería lucirse. Jesús no hizo eso, escúcheme bien, para lucirse, no. Cuando Jesús viene a hacer un milagro en ti, no es para lucirse. Es porque Él tiene su palabra empeñada. Es porque Él nos ha dicho que siempre estará con nosotros. Es porque Él nos ha dicho que Él nos sustentará, nos sostendrá, nos guardará, nos cuidará, que Él estará hasta el fin del mundo con nosotros. Acuérdense que Él es fiel a su palabra. Nosotros fallamos, nos equivocamos, pero Él no. Cuando la barca de nuestra familia, hermanos, empieza a ser golpeada, cuando empezamos, escúcheme bien, o cuando empezamos o cuando empezamos muchas veces, o cuando empiezan muchas veces los vientos, esos vientos contrarios de problemas, de situaciones, de circunstancias, a soplar en contra de nosotros. Cuando nos empiezan a golpear esas olas, esos vientos de problemas, de deuda, de lo que sea. La promesa de Dios es que Él estará ahí. La promesa de Dios es que Él no nos dejará solos. La promesa de Dios es que Él está contigo y conmigo, que Él nos sustentará, que Él nos sostendrá. Cuando hay tormentas de situaciones en nuestra vida, así como en esta historia, debemos recordar, hermanos, siempre que Jesús también está en medio de esos vientos y en medio de esas fuertes olas o tormentas, pues. Debemos recordar eso. Nosotros creemos que Jesús vino por las aguas solo para que Pedro, no. Vino porque vio a quienes Él envió,
a quienes estaban con Él, creían en Él para cruzar del otro lado de ese mar. Vino porque Él los envió, vino porque la promesa es que Él no nos dejaría solos. Y a lo mejor tú no ves a Jesús, a lo mejor no está visible Él al lado tuyo, pero confía y cree que Él siempre está ahí, que Él siempre está ahí. Y que cada vez que tú clames a Él, le ores a Él como clamó Pedro cuando se empezó a hundir, Él estará ahí para sacarte, para levantarte, para librarte, para sostenerte, para bendecirte. Debemos recordar que siempre Jesús, aunque no lo veamos, Él siempre estará allí en medio de todas esas situaciones o circunstancias que podamos vivir. Él está en medio de la enfermedad. Él está en medio de la situación económica. Él está en medio de la situación familiar. Él está en medio, hermano, de lo que puedan estar pasando, viviendo o atravesando tus hijos. Él está en medio. Él está ahí. Él está esperando que clamemos, le digamos al Señor, ayúdanos. Él está esperando que le clamemos a Él para que algo suceda, para que algo cambie. Como le decía en el mensaje pasado, hay un milagro esperando por usted. Hay una respuesta esperando por su clamor, esperando por su oración, esperando por lo que usted le diga a Dios. Debemos recordar que siempre Jesús está ahí aunque usted no lo vea. Él siempre está y estará allí en medio de las situaciones y las circunstancias que podamos vivir. Debemos recordar que en medio del fuerte viento, que en medio de las olas, que en medio de las situaciones difíciles, allí también está Dios a nuestro lado, allí también está Dios para ayudarnos, allí también está Dios para sacarnos de allí. No lo vemos, pero Él está ahí. Ellos no veían a Jesús, pero Jesús lo veía. Ellos no lo podían ver, pero Jesús sabía lo que estaba ocurriendo. Él seguía el control de la situación. Claro, Él es todopoderoso. Por eso Él llega como tiene que llegar o como quiera llegar. Claro, Él puede llegar a través de un ángel. Él puede llegar en persona. Él puede llegar a través de un hermano. Él puede llegar a través de alguien que a lo mejor usted lo tiene como enemigo. Dios llega como quiere. Él es sobre todo, Él es todopoderoso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a verlo tú? ¿Estás dispuesto a hacer algo para poderlo ver en medio de las situaciones y que tu visión, tu vista no se nuble por la condición o la situación que tenga o vivas? Y esta historia de la barca y los discípulos en medio de la tormenta continúa diciendo que el temor, escuche bien, y el miedo se apoderó de los discípulos. Que el temor y el miedo se apoderaron de ellos a tal punto, escuche esto, que Jesús al irse acercando, la Biblia dice que los discípulos lo confundieron a Jesús con un fantasma. Porque eso hace el miedo, hace el temor, te confunde. Eso hace el miedo y el temor, escúchame bien, te hace perder la visión, te hace perder de vista a Cristo. Y empezamos a ver todo aquello que provoca más miedo en nosotros. Empezamos a ver todo aquello que nos atemoriza, que nos detiene, que nos limita y que no nos permite ver claramente al Maestro para poder usted y yo clamarlo a Él, celebrarlo a Él por causa de lo que Él puede hacer. El temor se apoderó de los discípulos. Que el temor y el miedo se apoderaron de ellos a tal punto que Jesús al irse acercando cada vez más a ellos, la Biblia dice que los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Y fue tanto así, hermano, que dice la Escritura que dieron voces de miedo. Y que cuando empezaron a gritar en medio del miedo, la Biblia dice que Jesús le respondió la siguiente palabra, le dice, tened ánimo. Verso 26 y 27. Le dice, tened ánimo, soy yo, le dice, no temáis. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y al escucharlo, escúchame, y dieron voces de miedo, verso 27.
Porque eso pasa cuando usted se llena de miedo. ¿Sabe lo que pasa? Pierde su visión. Escuche lo que le voy a decir. Pierde su visión. ¿Cuál es la visión, pastor? No le hablo de la vista natural. Le hablo de lo que Dios le mandó a hacer. Porque ellos, lo que Cristo les mandó a hacer es que se subieran a la barca y cruzaran del otro lado, mientras Él iba a orar y los alcanzaba. Y nosotros, cuando nos llenamos de miedo, perdemos la visión, perdemos el propósito, perdemos, escúcheme bien, aquello por lo cual Jesús nos llamó y nos mandó a alcanzar. Lo perdemos. Por eso muchas veces dejamos de hacer lo que Dios, por su palabra, nos ha ordenado hacer. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, escúcheme bien, enseguida Jesús les habló diciendo, usted se da cuenta por qué cuando usted está lleno de miedo, usted piensa y dice, ¿quién le contó al pastor? ¿Se da cuenta por qué muchas veces usted dice, seguro que alguien le contó al pastor lo que estoy viviendo? Y nos dice la Biblia que apenas se llenaron de miedo, enseguida Jesús les habló. ¿Cuántas veces usted ha llegado con situaciones aquí y ha pensado y dice, alguien tiene que haberle comentado al pastor o me vio? Como si Dios no conociera lo que usted y yo estamos pasando, lo que tú y yo estamos viviendo. El ciego no puede llegar a guiar a otro ciego porque los dos caerán juntos en un hoyo. Pero escúchame bien, al que Jesús le da una palabra, ¿no? Escucha, porque es Dios siempre hablando conforme a nuestra necesidad, la necesidad que tú y yo tenemos, pero que Dios también quiere suplir conforme a su voluntad. Por eso dice, pero enseguida Jesús les habló. ¿Qué les dijo? Dígale al de al lado y dígale, esto le dijo, suelta el miedo, dígale. Y les dijo, tened ánimo. Claro, no se cansen. No se desanimen, le dijo. Sino que le dijo, tened ánimo, soy yo, le dice. No temáis, no tengan miedo. Entonces, conforme a esta palabra, escúcheme bien, debemos tener esto en cuenta. Y es entender que el miedo en nosotros hace que nuestra visión se nuble. El miedo en nosotros hace que la visión que Dios nos dio se nuble. Por eso muchas veces el miedo a usted lo lleva a retener lo que Dios, escúcheme bien, coloca en usted para bendecirlo. El miedo no nos deja ver más allá de lo que nuestra vista natural puede ver. El miedo nos hace ver los problemas y situaciones mucho más grandes de lo que son. Eso hace el miedo en nosotros. Por eso hay gente que el miedo, escúcheme bien, por eso es que hay mucha gente que el miedo hoy día los tiene haciendo otras cosas y no lo que Dios les manda hacer. El miedo hace eso. Nos tiene cambiando el tiempo de Dios por el tiempo que nosotros queremos tener. Pero no así cuando tenemos fe y confianza en Dios en medio de los problemas. ¿Y sabe por qué? Porque es la fe y la confianza en nuestro Dios lo que nos hace ver claramente que el Dios que usted y yo tenemos es más grande que nuestros problemas. Es la fe y la confianza que usted deposita en Dios y en la palabra y en las promesas de Dios lo que a usted lo lleva a ver con claridad, lo lleva a ver que ese Dios al cual usted sirve, que el Padre que usted tiene es más grande que cualquier situación. La Biblia dice aquí que cuando empezaron a gritar en medio del miedo, Jesús les respondió con estas palabras, tener ánimo, soy yo, no temáis. Eso dice el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Enseguida, soy yo, no temáis. Y yo creo que esta palabra hoy día Dios la trae porque hay algo, escúchame bien, que Dios necesita restaurar en nosotros. Y a partir de ese momento, escúcheme bien, de que Jesús apareció, de que ellos lo vieron,
A partir de ese momento, la presencia de Jesús y las palabras de Jesús transformaron el miedo en ánimo. Porque eso hace una palabra en nosotros. Cuando Dios nos dice tener ánimo, hay algo que ocurre en nosotros. Le digo por qué, porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para cambiar la circunstancia, para cambiar la situación. Y fue tanto así, escúcheme bien, que cobraron ánimo, que Pedro puso a prueba también esas palabras que Jesús le dijo. Ya, entonces Jesús, si soy yo, haz que yo vaya a ti, le dijo, caminando sobre las aguas, haciendo lo que haces tú. Fue tanto así lo que Jesús dijo que Pedro dijo, ok, voy a poner a prueba tus palabras. ¿Sabe por qué? Porque él confiaba en Dios. Él confiaba en Jesús. ¿Tuvo miedo? Pedro tuvo miedo. Acuérdese que él fue el que lo negó 3 veces. Pero eso no indicaba que él no confiaba en Jesús. Escúcheme bien. Sino que lo negó, ¿sabe por qué? Porque el miedo le dio lugar al miedo. No porque no confiaba, es porque le dio lugar al miedo. Usted y yo podemos confiar y cuando le damos lugar al miedo perdemos la visión. Confié y podemos creer, pero le damos lugar al miedo y ya dejamos de ofrendar, dejamos de diezmar, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Fue tanto así que cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, y Jesús le responde, ven. Y Jesús le responde, ven. Que Pedro llegó a aceptar el llamado de caminar también por fe sobre el mar. Fue tanto el ánimo que Pedro cobró con las palabras de Jesús en medio de la tormenta, en medio de las olas que golpeaban la barca, que cuando Jesús le dice, ven, escúchame bien, Pedro, por medio de la fe, aceptó el llamado de poder caminar también sobre lo imposible, de caminar, de salir a caminar por el lugar y por las aguas donde caminaba Jesús. Porque cuando tú le pierdes el miedo, escúchame bien, a lo que estás viviendo, tú empiezas a entender tu llamado. Nadie que no le pierda el miedo a lo que enfrenta o vive entenderá para qué lo llamó Dios. Dice la Biblia que Dios nos llamó y que Dios quiere glorificarse a través de nosotros. O sea, Dios, usted es el instrumento que Dios usa para mostrar su poder. Por eso cuando usted no vence el miedo, Dios no puede hacer nada ahí. Y no porque no pueda, es porque usted no lo permite. Y Él no va en contra de su voluntad porque Él a usted le dio la capacidad de decidir el libre albedrío. Pero dice la Biblia que ante la fuerza del viento y el miedo a la situación y el desafío que enfrentaba Pedro, dice que su fe se debilitó. Porque eso hace el miedo, te debilita la fe. Y en donde ya estabas caminando y te iba bien, ahora no te va tan bien. En donde en donde estaban pasando cosas sobrenaturales, ahora ya te empieza a hundir. Porque el miedo debilita la fe. El miedo detiene, escúchame bien, detiene ese caminar tuyo para alcanzar eso sobrenatural que viene de parte de Dios. El miedo detiene eso. Por eso que el miedo no puede ser más que lo que es Dios para nosotros. El miedo no puede controlar tu vida. El miedo, escúcheme bien, no tiene más poder de Dios, ni tiene la capacidad de decidir el miedo de lo que te puede ocurrir a ti, sino que tú decides conforme al miedo, que es diferente. Porque el único que tiene poder sobre usted y yo es Dios. Dice la Biblia que su fe se debilitó y la Biblia dice que empezó a hundirse y Pedro clamó a Jesús diciendo, Señor, sálvame. Y dice la Escritura que en ese mismo momento Jesús extendió su mano. Escúcheme bien, que en ese mismo momento, ¿sabe qué indica eso? Que Jesús estaba ahí, pues. Que Jesús en medio inclusive de los miedos, ahí estaba Él. Cuando tú tienes miedo, Jesús no se va de ti. Él sigue estando ahí, pero está esperando que tú le clames a Él. Que tú le digas, ayúdame. El padre del muchacho tuvo fe, creyó del muchacho endemoniado, pero también reconoció que necesitaba la ayuda de Dios para poder confiar.
Dice la Escritura que en ese mismo momento Jesús extendió su mano y lo salvó diciéndole, verso 30 al 32. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Por esto te vino el miedo, le dijo. Le dijo, por esto te empezaste a hundir. Le dijo, por esto dejaste de caminar en aquello que podías, que empezaste a caminar. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? Porque la falta de fe, la poca fe y la pérdida de la fe son las tres causas por la cual el miedo y el temor a usted lo asedia, lo persigue. Por el cual el miedo y el temor lo ataca a usted cada día. Lo detiene a usted cada día y no le permite crecer en ningún área, ni en lo espiritual, ni en lo, escúcheme, ni en lo natural, ni en lo, ni siquiera en lo material. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es aquí, escuche esto, en donde Jesús nos da una clave importante para no hundirnos en medio de nuestras tormentas. Es aquí en donde Dios nos da una clave importante para que no te hundas en medio de lo que enfrentas. Escúchame bien, porque sé que hoy día hay mucha gente que está caminando sobre las aguas, pero cuando se aparta la fe, la confianza, sus ojos, la visión de Dios, escúchame bien, luego se va a empezar a hundir. Porque acuérdese que Dios le dijo a Isaías, soy yo el que te sostengo, soy yo el que te sustento, soy yo el que siempre te ayudará. La diestra de mi justicia, la mía, le dice Dios, será la que te sostendrá. Y es que era la fe lo que hubiese, escúcheme bien, era la fe lo que podía impedir que Pedro se hundiera. Por eso le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda viene, escúcheme bien, por falta de fe. ¿Sabe por qué viene la duda? Porque usted no alimenta su fe con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué viene el hambre? Porque no se come. ¿O no? Qué difícil. ¿Sabe por qué viene la falta de fe? Porque no se alimenta. Y Pedro empezó a hundirse por la falta de fe. Porque era la fe lo que hubiese llegado a impedir que Pedro se hundiera. Porque aquí vemos que fue el miedo lo que lo hundió. ¿Y sabe por qué lo hundió? Lo hundió porque solo la fe puede vencer el temor. Solo la fe puede vencer la duda. Solo la fe nos puede llevar a vencer nuestros miedos. Porque es la fe la que echa fuera el temor, dice la Escritura. Claro, por eso escuchemos las palabras de Jesús. ¿Sabe para qué? Para que en medio de los problemas y en medio de las situaciones que podamos enfrentar, usted y yo podamos reconocerlo y mirarlo a Él también. Que en medio de los problemas necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios, abrazarnos a ella para que en medio de los problemas no perdamos la visión. Para que en medio de los problemas no veamos tonteras. Para que en medio de la situación, hermano, no veamos fantasmas como empezaron viendo los discípulos en la barca. Cuando Jesús claramente les dijo, soy yo. Cuando Jesús claramente le habló y le dijo, no tengan miedo. Cuando Jesús claramente le dijo, no teman. Dios muchas veces nos habla claramente, hermano, pero quiere que les diga una cosa, la falta de visión. Por causa de la falta de fe, nos lleva a pensar y a imaginar cosas que no son. La falta de fe, los discípulos dijeron, no, hay un fantasma. Jesús dice, soy yo. Jesús decía, no, es un fantasma. Este es un año, escúcheme bien, para caminar en fe. Es un año para esperar lo que Dios dijo. Algo concreto. Claro, algo tangible. Algo transformador que traiga cambios notorios en nuestras vidas.
Este año tenemos que terminar con esos concretos, con cosas en nuestra vida tangibles, con cosas que traigan cambios, que nos lleven al nivel que Dios, en el cual Dios nos quiere tener. Porque Dios no quiere que usted y yo vivamos con miedo. Claro, Dios no quiere que usted y yo vivamos preocupados o con temor. ¿Y sabe por qué Dios no quiere eso? Porque Dios sabe que eso nos roba la paz. Escuche bien, Dios sabe que el miedo y el temor nos roba la paz. Dios sabe que eso nos roba el gozo. Dios sabe que el miedo y el temor nos roba la alegría. Dios sabe, escúcheme bien, que el miedo y el temor también nos nubla la vista para caminar. Dios sabe eso. Por eso lo primero que le dice, hey, no tengan miedo, soy yo, no teman. Porque los discípulos ya estaban clamando asustados. Y Pedro, el que tenía un poco más de fe, agarró ánimo y dijo, a ver, si eres tú, le dijo, ese era más, escúcheme bien, más impulsivo también. Por eso le dice, si eres tú, haz que yo vaya caminando de ahí como caminas tú sobre el mar. Y dice la Biblia que Jesús le dice, ven, y esa fe de Pedro, escúcheme bien, lo llevó a caminar en lo sobrenatural por la misma fe sobre las aguas. Por eso cuando cuando todos se llenan de miedo, usted se tiene que levantar y decir, gloria a Dios, yo lo haré, yo creo, yo echo fuera el miedo. Porque hay algo sobrenatural que Dios quiere hacer contigo. Hay algo que Dios quiere hacer a través de ti. Hay algo que Dios quiere mostrar a través de su vida. Por eso usted tiene que aprender a confiar y a ponerle fin a esas dudas y a esos miedos en su vida. Claro, decidamos, hermano, ponerle fin a esos temores. ¿Cuál es el temor que te asedia? ¿Cuál es el miedo que te atormenta cada día? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál miedo nos debiera atormentar a nosotros todos los días? Debe ser el miedo a fallarle a Dios. Debe ser el miedo a no cumplir con Dios. Ese miedo podría ser algo aceptable en nosotros. Pero no el miedo, hermano, a que Dios no pueda hacer algo en la situación que vives. No el miedo a lo que usted y yo podamos vivir, enfrentar o pasar por causa, escúcheme bien, de caminar conforme a la palabra de Dios. No alimentemos esos miedos o temores pensando siempre en las cosas negativas. Porque es así como usted y yo lo alimentamos. ¿Sabe cómo alimentamos el miedo? Pensando siempre en las cosas malas, en las cosas negativas. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa esto otro? ¿Y si no me va bien? ¿Y si me falta? ¿Y si no me falta? Cuando la Biblia nos enseña que gente, escúcheme bien, recibió su milagro, rompió con sus miedos. ¿Sabe cómo lo rompió? A través de una palabra de Dios. No le dijo Elías a través de lo que Dios le había dicho a Elías, a la mujer de Sarepta, de Sidón, le dice, hey, no, está bien, haz como tú dices. Y ella dice, no, estoy haciendo esto, recogiendo esto, para comer yo y mi hijo este poquito y dejarme morir. Ese era el miedo de ella. Pero escúcheme bien, cuando Elías le dice, no, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero, trae esto, porque así ha dicho Jehová, la mujer perdió el miedo. ¿Y sabe lo que hizo en ella el perder el miedo? Que viniera algo sobrenatural sobre su vida. Que lo que ella tenía nunca escaseara, nunca faltara. Claro, la mujer que llenó las vasijas de aceite, el miedo, se iban a llevar a sus hijos cautivos como esclavos. Ella va donde el hombre de Dios le dice, declárame que tienes en tu casa, solo esto tengo. Ok, le dijo, ya, haz esto tú, haz algo, le dijo, consigue vasijas. Enciérrate en la casa, en tu pieza con tus hijos y empieza a vaciar ese poco de aceite que tienes y empieza a llenar todas las vasijas. ¿Qué hizo la mujer? ¿Y cómo lo voy a hacer si tengo tan poco? No, dice que ella fue e hizo como el hombre de Dios le dijo, como escuchó de parte de Dios. Y ella sabe a lo que fue el profeta, a buscar una respuesta de parte de Dios a través de él. A eso viene usted a este lugar, a buscar una respuesta de parte de Dios a través de este siervo para la situación que usted tiene.
Y dice que ella hizo como el hombre le dijo. Y después, ¿sabe lo que vio? Un milagro. Vuelve al profeta y le dice: lo que tú me dijiste provocó un milagro, provocó algo sobrenatural. El poquito de aceite ahora tiene mi casa llena de vasijas llenas. Y el hombre de Dios le dice: ya, ok, ahora anda, vende todo lo que tiene y paga tus deudas, le dijo. ¿Qué le dijo? Y ese es un problema nuestro, ¿sabe qué? Porque lo primero que Dios nos enseña, escúchame bien, es a ser buenos administradores. Lo primero que le dijo, no le dijo: mira, aparta el tiro para vivir tú y tus hijos. No, le dijo: paga tus deudas. Y con lo que quede, le dijo: vive tú y tus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el miedo muchas veces nos hace hacer tonteras. Por eso empezamos a caminar bien sobre el agua y nos empezamos a hundir de repente de la nada. No empiezas a ir bien y de repente no empezó a ir mal. ¿Y por qué no empezó a ir mal? Porque el miedo, el no hacer lo correcto, el no hacer lo que Dios nos enseña, nos aparta de aquello por lo cual Dios nos quiere hacer caminar. El miedo hizo que Pedro, al no hacer lo correcto, al sacar la vista de la palabra que Dios le dio, ven, hizo que ese miedo hizo que se empezara a hundir. Ese miedo hizo que se empezara a hundir. Y Pedro no hubiese salido a flote si no clama a Dios, porque él le dijo: ayúdame, porque Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. La promesa es que el Dios siempre estará. Él siempre está ahí para ayudarnos. Por eso hay algo que en nosotros tiene que caer. Tiene que caer. Claro, porque si no cae, ¿cómo vamos a clamar a Dios? Si no reconocemos que nos hemos equivocado. ¿Cómo Dios nos va a volver a hacer caminar por las aguas, por lo sobrenatural, y nos va a poner en un lugar seguro dentro de la barca si usted y yo no reconocemos que nos hemos equivocado? No alimentemos esos miedos o temores pensando siempre en las cosas negativas. No alimentemos esos miedos o temores pensando siempre o viendo solo el problema como un gigante. Sino que así como Pedro, cuando escuchó las palabras de Jesús, el miedo y el temor cambió por valor. Escúcheme bien, cuando escuchó Pedro las palabras de Jesús, él cambió el miedo y el temor por valor. Y así como hizo Pedro, aprendamos usted y yo. Hagamos igual nosotros. Alimentémonos con la palabra de Dios. Hermano, alimentemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu con la palabra de Dios. Llenemos nuestro corazón de ella. Alimentemos nuestro espíritu y corazón con las promesas que Dios tiene para nosotros. Claro, y creamos que Jesús está con nosotros y que Él es nuestro Salvador, aún en los momentos de aflicción. Llenémonos de paz, llenémonos de gozo. Claro, y sigamos caminando en busca de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Porque la promesa de Dios es que en su presencia está y estará siempre. Escúcheme ahí. La promesa de Dios es que su presencia está y estará siempre con nosotros. Esa es la promesa de Dios. Y yo estaré con vosotros, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. O sea, siempre. Siempre, escucha bien, siempre. Claro, y en su presencia hay tranquilidad. Claro, o sea que si Él está con nosotros, su presencia también lo está. Y en su presencia hay tranquilidad, en su presencia hay amor, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay fe y hay fortaleza también. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que pasamos y pasaremos por dificultades y pruebas, usted lo sabe. Jesús lo dijo, tendremos aflicción en este mundo. Sabemos que hay temores en nuestras vidas, que hay temor a la enfermedad, temor a la muerte, que hay temor por nuestros hijos, temor por nuestra familia, porque lo hay. Esos temores, esos miedos vienen. La Biblia muestra que a hombres de Dios le vinieron también. Pero no podemos hacerle habitación en nuestro corazón. No podemos hacerle lugar dentro nuestro, sino que, escúcheme bien, hay que renunciar a ellos.
Sabemos que hay muchos temores que embargan nuestras vidas. Pero conforme a esta palabra y a esta promesa que encontramos aquí en Isaías 41:10, digámosle al miedo y al temor que ya no temeremos más. Escúcheme bien, dígale a eso que lo atormenta, a eso que lo atemoriza, ya no te tengo miedo. No mire a su esposo ni a su esposa. Cierre los ojos y diga, ya no te tengo miedo. Claro, digámosle, ya no tenemos miedo. Digámosle al miedo y al temor, ya no temeremos más. Porque ¿por qué no vamos a temer más? Porque tenemos una palabra y una promesa de parte de Dios que no solo nos lleva a creer, sino que también nos tiene que llevar a confiar. Una palabra y una promesa de parte de Dios que nos dice, igual como le dijo y le prometió Dios ahí a Isaías: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Escucha lo que Dios dice. Siempre te ayudaré. Y Dios no se arrepiente de lo que Él nos habla. Él no se contradice con lo que te dijo ayer y te dice hoy. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que conoce todas las cosas y cada segundo que vivimos y seguiremos viviendo en nuestra vida. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré, o sea, no solo cuando las cosas estén bien o más o menos bien, sino que dice siempre, aun cuando estés en el peor momento, Él sigue estando ahí dispuesto a ayudarte. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces el día de hoy decidamos ponerle fin a esa situación de miedo y de temor que nos pueda estar acechando. Y llenémonos de fe y de confianza en Dios. Creamos a sus promesas. Confiemos también en ellas. Creamos que si Dios está con nosotros no habrá nada ni nadie, hermano, que nos pueda derrotar, detener. Porque la promesa de Dios es que Él siempre estará con usted, conmigo. Suena bonito eso, no hay nada que me pueda detener, pero ¿conoces la promesa? ¿Crees en ella? ¿Confías en ella? Porque usted la tiene que conocer, confiar, meditar, creer en ella. Dios le dijo a Josué cuando le dice, cruza el Jordán, toma al pueblo y cruza el Jordán a la tierra que yo les doy. También le dijo, medita en la promesa, en la palabra, en este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. ¿Por qué tenía que meditar? Porque cada vez que se acordara de lo que Dios decía, más fe, más confianza iba a tener. Claro, más convencido iba a estar él que aún en medio de todo lo que le tocara enfrentar, Dios seguía estando ahí. Por eso Josué fue capaz de darle una vuelta cada día a esa ciudad de Jericó. Josué fue capaz de aguantar escúchame bien, la risa, la burla y todo lo que decía el pueblo allí de Jericó en contra de él y el pueblo de Israel. Porque era una locura darle una vuelta a esa tremenda ciudad cada día. Más encima el séptimo día darle 7 vueltas. Imagínense, una locura. Y más encima después tener que gritar y creer que con los gritos los muros iban a caer. Era una locura. Pero si Josué meditaba en el libro, en la palabra de Dios día y noche, ¿sabe lo que iba a pasar con él? Cuando a él le tocara hacer todo eso no iba a dudar. Cuando a él le tocara hacer todo eso no iba a tener miedo, no iban a haber temores, sino que él iba a estar esperando lo que Dios dijo conforme a la palabra y la promesa que él le dio. Y ese es un nivel que usted y yo tenemos que alcanzar. Claro, que aunque veamos las cosas contrarias, las cosas ajenas, adversas a nosotros, meditemos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, porque será eso lo que traiga cambio a nuestra vida. Solo tomemos lo que dice Isaías 41:10 y no temamos. Declaremos sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa su paz, esa paz sobrenatural que Dios nos da. Declaremos esa paz que nos llena y nos puede dar fe y confianza a pesar de las circunstancias. Declaremos esa paz. Oremos en esa dirección.
Declaremos en nuestra casa la paz de Dios, esa paz sobrenatural que va a sobrepasar y va a estar por sobre cualquier idea, cualquier pensamiento que pueda haber en los nuestros. Declaremos esa paz que nos llena y nos puede dar fe y confianza a pesar de las circunstancias. Pidámosle a Dios que nos fortalezca por esta palabra en la fe. Pidámosle a Dios que también nos ayude a confiar como se lo pidió el padre del muchacho endemoniado también. Reconozcamos, creamos y confiemos que Dios siempre está a nuestro lado. Reconozcamos, creamos, confiemos que Dios siempre está a nuestro lado. ¿Sabe cómo usted reconoce de que usted confía de que Dios está siempre con usted? Es cuando usted y yo somos fieles con Dios. No hay forma de decirle yo creo en ti si soy infiel. No hay forma, porque la fidelidad viene a través de usted y yo creer en aquella persona. Por eso Pedro creyó cuando Jesús le dijo ven. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Salió a hacer lo que Jesús hacía. Y usted y yo somos llamados a hacer lo que Jesús hacía. Pablo dijo ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Jesús dijo el que quiera ser mi discípulo, dijo niéguese, tome su cruz, haga lo que yo hago. Y después dijo ahora sígame. Reconozcamos, creamos, confiemos y demos gracias, y demos gracias a Dios por perdonar nuestros pecados, por perdonar nuestras indiferencias. Demos gracias a Dios porque cada mañana Él renueva su misericordia. Él perdona, escúcheme bien, nos perdona todas esas indiferencias que muchas veces nos hacen caminar de espalda a la palabra de Dios. Demos gracias a Dios por eso, porque su misericordia no se ha acabado, no se ha terminado, por eso no hemos sido consumidos. Por eso el enemigo no ha tenido parte con nosotros. Claro, por eso no lo tendrá. Pero escúcheme, cada decisión nuestra tiene un fruto, tiene una consecuencia o viene una recompensa. Si yo soy fiel con Dios, eso va a tener una recompensa. Si soy infiel con Dios, escúcheme, en algún momento nos vamos a hundir. Acuérdese, en algún momento nos vamos a hundir. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En algún momento nos vamos a hundir, escúcheme bien, por causa de la consecuencia. Por eso es mejor ser fiel con Dios para, escúcheme bien, para alcanzar una recompensa de Dios. Porque ¿cuántos saben que Dios recompensa a la gente fiel? Más a los infieles, a los altivos, dice, porque infidelidad tiene que ver con altivez. Tiene que ver con creer que yo solo lo puedo hacer, que yo sola lo puedo hacer, que yo solo puedo alcanzar, que yo sola puedo alcanzar. Que esto es mérito mío y no mérito de Dios, no misericordia de Dios. Eso es infidelidad, es altivez. Póngase en pie, por favor. Abracemos nuestro corazón, escúcheme bien, ahora abramos nuestro corazón mejor a la palabra y a las promesas de Dios. ¿Y sabe lo que tendremos? Tendremos fortaleza, tendremos la fe y tendremos también la confianza en Dios. ¿Sabe para qué? Para ganarle a esos miedos y a esos temores que nos asedian cada día. Tendremos la fe, la fortaleza, la confianza para vencer esos miedos que día a día nos persiguen. Cuando usted y yo nos abrazamos a la palabra, ¿sabe lo que viene? Cuando usted se abraza a la palabra de Dios, usted tiene la fuerza, la confianza, la fe para, escúcheme bien, para echar miedo a aquello que por años a lo mejor le atormenta. Porque ahora es otro el que señorea en usted cuando usted se abraza de la palabra. Cuando usted deja entrar a Cristo a su corazón, es otro el que toma el control de su vida. Claro, y cuando Cristo toma el control de tu vida y tú colocas tu fe y tu confianza en Él, hey, lo que antes te atormentaba, lo que antes te asustaba, lo que antes te tenía amedrentado, ya no te amedrenta más, ni te asusta más. Porque ahora hay un poder de Dios en usted, operando a través de usted también.
Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos tienen miedo? Todos de alguna forma el miedo nos ataca, pero usted tiene que resistirlo. ¿Y sabe cómo lo resiste? Creyendo y confiando en la palabra y en las promesas de Dios. Porque eso le dijo Dios a Isaías, le dijo, no temas, le dijo. Cuando le dice no temas, le está diciendo no tengas miedo. ¿Y por qué se lo dice? Le dice, porque yo estoy contigo. Escúcheme bien, porque si usted tiene miedo y sabe que Dios está contigo, entonces usted tiene un problema. Su confianza no la tiene puesta en Dios, la tiene puesta en el miedo. Por eso que el miedo es mayor que lo que Dios puede hacer en usted. Porque yo estoy contigo. Punto y coma. Después le dice, no desmayes, no te desanimes. Le dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te doy nueva fuerza, que te doy fortaleza. Después le dice, siempre te ayudaré. Viene otra promesa sobre él. Le dice, siempre te ayudaré. O sea, más encima, después de decirle todo lo bueno que ya le había dicho. Después le dice, siempre te ayudaré. Dígame si Dios también nos infunde aliento sobre aliento, aún por sobre lo que Dios nos promete. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. Es así como Dios le habla cada día a usted también. Por eso un día me dijo, hoy pastor, usted predica de pura fe. Y lo que Dios le habla a Isaías aquí es pura fe. Le dice, mira, cree en todas estas cosas. Porque si cree en todas estas cosas, siempre le dijo, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y a nosotros muchas veces, ¿sabe qué? No creemos en todo lo que Dios nos dice. Por eso es que algunas cosas sí y otras cosas no. O muchas veces ninguna cosa sí y muchas cosas no. Solo porque nos falta creer y confiar en la palabra y en las promesas que Dios nos da. ¿Sí? Usted quiere caminar, escúcheme bien, sobre el agua. Usted quiere caminar, permanecer en el lugar, en la posición que Dios le dio. Confíe en Dios. Crea que Él siempre está con usted. Crea que Él siempre le va a ayudar. Crea que siempre Dios tiene el control. Aún en medio de lo que viva enfrente, Dios siempre tiene el control de la situación. Porque la promesa no es de un hombre a otro hombre. Es del Dios sobrenatural. Es del Padre que usted y yo tenemos. Escúcheme bien, para nosotros. Si un hombre le dice siempre te voy a ayudar, desconfíe. Porque claramente la Biblia dice que el hombre falla. Que el hombre no puede confiar, no puede poner toda su confianza en otro hombre. Sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Por eso Jesús dijo, maldito el hombre que confía en Él. Pero bendito aquel que confía en Dios. Bienaventurados los que creyeron, los que confiaron y no vieron. Entonces es diferente a cómo nos habla Dios, ¿cierto que sí? Y si Dios nos habla así, ¿sabe para qué lo que es? Es para que tú confíes y para que tú puedas vencer aquello que te atormenta, que te detiene y que te limita. Y es el miedo. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos habla de que tenemos que echar fuera el temor. No temas, no tengas miedo, decía. Yo estoy contigo. Esa es una